Bienvenidos a Tecutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el panóptico de esta semana tenemos un invitado especial, tenemos un pequeño cambio en la sección a lo que normalmente hacemos. En esta ocasión, como bien lo dije, va a haber un invitado, va a ser un tipo entrevista con un compañero, con un colega que conocemos de hace tiempo, para respetar un poquito el formato de los nombres que hemos venido manejando desde el inicio de este podcast. También a él le pedimos de favor que tomara un sobrenombre para esta entrevista. Entonces se decidió que tomar el sobrenombre por esta ocasión de Tlamatín, que en náhuatl significa maestro, sabio, especialista. Y él justamente es todo un docto en ciertas materias. Si me permiten, voy a leer un poquito de su semblanza curricular y ya ahorita les digo de qué nos va a hablar el compañero Tlamatini. Pues bueno, él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM. Toda esta formación ha sido en la UNAM. Él es miembro desde el 2007 del Seminario Permanente de Estudios Prospectivos del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Asimismo, es miembro de organizaciones como la AMECIP, la ALACIP y el AMEI. Se ha desempeñado como funcionario público en diversos cargos de la Administración Pública Federal. Ha sido profesor de la UVM, Campus Lomas Verdes, en la carrera de Relaciones Internacionales y de la Universidad Humanitas, Campus del Valle, en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Actualmente, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Sistema de Universidad Abierta en la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, de la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADEM, en la Licenciatura de Administración y Gestión Pública. Y actualmente se desempeña como subdirector de análisis normativo y políticas públicas de la Dirección General de Supervisión de la Progresividad de la Secretaría Ejecutiva de la CNDH. Y justamente en torno a este último cargo que menciono, esta labor que desempeña como miembro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es un poquito en torno a estos temas de lo que vamos a platicar y comentar con el compañero Tlamatini. Nos va a hablar, vamos a preguntarle, nos va a aclarar algunas dudas acerca de cómo funciona, cuál es la relación de la CNDH en torno a la administración pública, ¿no? Entonces, para empezar con esto, primero, bienvenido, Tlamatini, ¿nos puedes saludar? Gracias, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tecat, Mesli, Tlacaelel y Nenet, buenas noches. Primero, antes de empezar a bombardearte con las dudas que tenemos de los derechos humanos, pues agradecerte tu presencia, agradecer que seas el primer invitado aquí en esta sección de la entrevista en el Panóptico. Y me gustaría empezar a saber un poquito cuáles son los mecanismos que ocupa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos justamente para proteger y salvaguardar los derechos humanos ante abusos de la administración pública, porque eso es lo que luego llega a pasar. La administración pública en la toma de decisiones, en su ejecución de algunos actos de gobierno, llega a pasar que se extralimita o en esa toma de decisiones llega a abusar o llega a agredir los derechos humanos de ciertas personas. Y en ese sentido, la CNDH tiene mecanismos como para proteger a las personas, o cómo funciona. Pues primeramente igual, Tecat, agradecerles por la invitación para compartir este espacio, pues para dialogar sobre algunos temas de la administración pública que son relevantes, y uno de estos es, en efecto, pues la salvaguarda, protección, garantía y respeto de los derechos humanos, que es para lo que fue hecho la CNDH. La CNDH tiene como mecanismos para salvaguardar los derechos humanos, podría decir que son tres grandes instrumentos, ¿no? Uno que es como el más común, el que la gente de repente ubica un poco más, que son las recomendaciones, ¿no? La recomendación, que es un documento en el cual la CNDH emite una serie de observaciones, ¿no? A partir de que alguien se queja de, oye, ¿sabes qué? No sé, Secretaría de Salud, ahora que estamos todavía en pandemia, viola mi derecho humano a la salud. Yo me acerco a la comisión para que levantar esta queja. La comisión recibe la queja y entonces hace todo un análisis e investigación de la misma, y derivado de ello dice, pues en efecto sí, sí procede tu queja, además estamos sí ante una violación a derechos humanos, y procedemos a hacer la investigación. Una vez que se documenta, se emite este documento que es la recomendación, donde se le dice a la autoridad, en este caso de la Administración Pública Federal,
En cada una de las 32 entidades federativas también hay una comisión de derechos humanos que se encarga, pues igual de observar cuando hay violaciones a derechos humanos de parte de autoridades o personas funcionarias públicas de la administración pública de cada una de las entidades federativas y también emiten recomendaciones, ¿no? Son recomendaciones que son particulares, por ejemplo, en el caso de, supongamos, la persona llamada Maricruz, llamémosle, ¿no? Sobre su derecho humano a la salud, pues se recomienda hacer estos puntos, ¿no? Pueden ser de 2, 4, 10, dependiendo de una serie de acciones que la CNDH mandata para que se subsane la violación de ese derecho humano. La otra son recomendaciones generales. Estas no van dirigidas sobre un caso en particular, sino, por ejemplo, el derecho que más se viola en México es el derecho humano a la salud. Casi el 85% de las quejas que recibimos anualmente tienen que ver con este tema. Entonces, la CNDH lo que hace es emite una recomendación general, pero que es sobre un tema, no va dirigida solo a una autoridad, sino sobre un tema, que en este caso es el derecho humano a la salud, por ejemplo, por violencia obstétrica, ¿no? La violencia que se ejerce contra las mujeres durante el proceso de parto en los hospitales. Bueno, pues la dirijo a la Secretaría de Salud Federal y a las 32 Secretarías de Salud de las entidades federativas. Esa es una recomendación general. Y la otra son los denominados informes especiales. Los informes especiales son una serie de documentos de investigación donde la comisión pues documenta mediante trabajo de campo, recurriendo a la teoría, recurriendo a personas especialistas, investigadoras, sobre un tema en particular, y entonces se emite este informe especial donde lleva una serie de recomendaciones, de observaciones, de decir, bueno, ¿qué autoridad violenta los derechos, ya sea por acción o por omisión? Básicamente, esos son los tres grandes instrumentos que tiene la comisión para poder garantizar los derechos humanos. También de repente se emiten comunicados o exhortos a través de las distintas redes sociales de la comisión, en donde un comunicado puede decir, por ejemplo, a propósito del lamentable asesinato de Lourdes Maldonado, la periodista, bueno, la comisión emite un comunicado donde exhorta a las autoridades a hacer las debidas diligencias, garantizar el acceso, la justicia, dar medidas para proteger a la familia de la periodista. Muy interesante la labor que hace entonces la Comisión de Derechos Humanos para justamente mantener la salvaguarda de estos derechos. Y en torno a esto, ya nos platicaste un poco cómo funciona ante abusos de la autoridad de la administración pública. Pero ¿qué pasa cuando un particular es el que no respeta o no salvaguarda los derechos humanos? ¿Se aplican los mismos mecanismos o hay otras alternativas? Fíjate, Tecat, que en ese caso la comisión no interviene porque justo, por ejemplo, entre particulares, ¿no? Que yo, por ejemplo, si yo obstaculizo el derecho a la movilidad de mi vecino, ¿no? Porque le obstruyo la entrada de su garage, o porque yo bloqueo la calle, porque yo estoy peleando por otro derecho humano como es el agua, las disputas entre particulares no las recibe la comisión como tal, ¿no? Esas disputas se resuelven más desde el ámbito llamado jurisdiccional, que tiene que ver con, pues, los juzgados, ¿no? Un juez de paz, el juzgado cívico, de, oigas, que el vecino hace mucho ruido, violenta mi derecho a la paz y al descanso porque hace fiestas todos los días de la semana. Bueno, esas disputas entre particulares se resuelven en esos espacios, salvo cuando queremos tratar a un particular. Por ejemplo, si hablamos de una empresa minera que contamina un río, pues sigue siendo un particular, un ente privado. Ahí sí participa porque es una violación a un derecho colectivo, por ejemplo, ¿no? Y porque hay una responsabilidad de las empresas, que es algo muy reciente, tendrá 10, 11 años más o menos que se discute la responsabilidad que tienen las empresas con respecto a los derechos humanos. Pero siempre que sea un tema entre particulares de uno a uno, es un tema que no atiende la CNDH, eso se atiende en otros ámbitos. Excelente, entonces podríamos decir, digo, para cerrar las preguntas que yo te hice, podríamos decir entonces que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una suerte de vigilar o de recomendarle a la administración pública y a todo este aparato gubernamental, en parte que haga su trabajo, ¿no? Así que lleve a cabo los procedimientos con apego al respeto a los derechos humanos, ¿no? Si no mal entendí. Así funcionaría un poquito. Es correcto, totalmente, Tecato. La CNDH Perfecto. está para prevenir y en caso de que sucedan estas violaciones a derechos humanos, decirle al gobierno y a sus personas funcionarias públicas, necesitas cambiar prácticas o mecanismos para garantizar o evitar que haya violaciones a derechos. Excelente, perfecto. Nenet, por favor, con las preguntas que tú
tenías planteadas. ¿Puedes continuar, porfa? Claro que sí, Tecatl. Bueno, bienvenido antes que nada, Tlamatini. También quiero que sepas que este es tu espacio cuando tú quieras para ponernos a discutir de varias cosas de la administración pública. Y referente a eso de, bueno, partiendo de lo que nos acabas de explicar de las funciones que tiene esta institución, a mí me gustaría preguntarte, desde que has laborado en esa institución, ¿crees tú que están muy limitadas las funciones de la CDNH por parte de la Administración Pública Federal a partir de su designación presupuestal? Ya ves que en este gobierno, en este sexenio, se ha manejado mucho la política de austeridad. ¿Qué tanto fue aplicada ella en la CNDH? Gracias, Nenet, igual por el espacio y por compartir estas primeras preguntas. Fíjate que primero tendría una crítica a esto, ¿no? De la austeridad republicana, que parece más pobreza franciscana, que en algunos casos inmoviliza algunas actividades del gobierno y que además es una muy mala idea neoliberal, por cierto, porque ahorrar por ahorrar realmente no resuelve los problemas. Y en el caso de la CNDH, no habíamos recibido recortes presupuestales, ¿no? De hecho, este es el primer año, 2022, para este ejercicio fiscal, que la comisión sí recibió un recorte presupuestal. Claro, no es como el del INE de, si no ustedes me corregirán, de más de 6,000 millones de pesos. El nuestro es algo así como de 13 millones, es como el 1.3% del todo el presupuesto anual de la CNDH. Decirles que la CNDH pues es una institución que tiene más o menos 1.400 millones de pesos para ejercer, ¿no? Es el organismo protector de derechos humanos en el mundo, o sea, es de los más caros que hay en el mundo, de los más grandes que hay en el mundo, ¿no? Tan solo en la Ciudad de México tenemos cinco edificios, ¿no? Cerca de 1.400 personas operando. Parece poquito para la magnitud de la crisis que vive el país de violaciones a derechos humanos, pero si lo comparan, por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo en la Argentina, que allá en Buenos Aires, pues la Ombudsperson tiene una casita, ¿no? Para atender todos los problemas de la Argentina, pues sí somos un organismo bastante grande. Y te digo, por la parte presupuestal, no ha habido tanto problema. En realidad, creo que es de los pocos organismos constitucionales autónomos que no ha sido afectado por esta lógica de la austeridad republicana. Donde se ha visto más quizás es en el recorte de los salarios del personal y sobre todo de mandos altos y medios, es decir, directores generales, subdirectores, directores de área, son quizás los salarios que más han sido recortados en aras de este mandato que no estamos obligados porque somos organismo autónomo, pero que bueno, la titular ha determinado alinearse a estos lineamientos de austeridad republicana que el presidente. Sí, yo creo que estos recortes han sido más políticos que decisiones de administración pública, que es lo que realmente necesita cada una de las instituciones basadas en sus funciones. Pero bueno, y como dices, sorprende que a pesar de que tengamos muchos casos de abuso de autoridad y que donde se ven afectados los derechos humanos, pues tengamos poco personal, ¿no? Creo que sí necesitaríamos ponerle un poquito más de empeño en el cuidado de ellos y que pues no se saturen estos servidores públicos de la institución para que puedan hacer bien su labor. Y de ahí viene otra parte. Para aquellos neófitos que nos están escuchando en cuanto a materia de la administración pública, desde tu perspectiva, ¿cómo podría relacionarse la CNDH y la administración pública en todos los niveles? Mira, qué interesante pregunta. La primera, y justo esto que decías de un poco como el colapso, la saturación de las actividades, recibimos más o menos como 5,000 quejas al año, ¿no? Son 5,000 que hay que procesar, no necesariamente todas llegan a recomendación, pero son 5,000 quejas a las cuales hay que dar seguimiento, documentar, recabar más datos de las personas que presentan o solicitan la atención de la comisión. ¿Cómo se relaciona con la administración pública? Bueno, el primer vínculo sería, pues somos un ente, si bien somos un ente público constitucional autónomo con respecto al resto de la administración pública del país, no deja de ser parte de la estructura del Estado mexicano, ¿no? La diferencia es que tenemos esta investidura de autonomía para garantizar que en efecto, pues se garanticen los derechos de las personas sin que haya presiones políticas, económicas, mediáticas, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos vinculamos con la administración pública porque como organismo, pues también tenemos que hacer una serie de planeaciones, construir indicadores, tenemos procedimientos, manuales de organización, organigramas de estructura, ¿no?
vamos, la administración pública está ahí metida, ¿no? Es dentro de la forma en que funciona la comisión. El otro es cuando la comisión está investigando sobre violaciones a derechos humanos, por ejemplo, cuando hay presuntas autoridades responsables, pues tengo que hablarles y decirles, oye, ¿sabes qué? Secretaría de Salud, FGR, ahora Fiscalía General de la República, o DIF Nacional, fíjate que estoy investigando sobre un suceso de día tal, ahora tal, de tal persona, necesito que me des la información para poder indagar si en efecto estamos ante una posible violación a derechos humanos. Es algo que mandata la ley. Y en caso de que eh, así suceda, pues también viene este vínculo con la administración pública porque viene el tema en el cual la comisión echa mano de estos instrumentos que ya les decía, informe especial, recomendación general o una recomendación específica, en la cual pues yo le digo a la autoridad, oye, necesito que atiendas esta recomendación, te notifico, tienes un tiempo específico para decirme si aceptas o rechazas la recomendación, e incluso si la autoridad rechaza o acepta, es como esto de las preguntas, ¿no? Si está usted de acuerdo, diga sí y por qué. Si no está de acuerdo, diga no y por qué. Acá es lo mismo, la institución tiene que fundamentar, es decir, me tiene que explicar a mi CNDH por qué acepta o por qué rechaza la recomendación. Entonces, en eso hay constantes vínculos entre la administración pública. Ahora, si la rechaza o incumple en los puntos recomendatorios, todavía la comisión tiene otros recursos, que es, el último es darle pauta al Senado, ¿no? Así que y dar el pitazo. ¿Sabes qué? El Senado de la República, tal autoridad, no ha acatado la recomendación. Te pido que le llames al Pleno del Senado para que comparezca y diga por qué no acató la recomendación, por qué no la aceptó o por qué no la ha cumplido, ¿no? Y en todo eso, que les narro un poco, hay un montón de oficios y acuses y sellos y entrego y recibo, que es parte de la administración pública, ¿no? Que cuando uno estudia desde el otro lado, la administración pública, uno dice, ay, qué hueva, tanto papel, tanta burocracia. Pero cuando uno está de este lado como funcionario público, entiende que finalmente esta larga tradición novohispana que viene desde la colonia de papelito habla es cierto, ¿no? O sea, necesitamos la evidencia de quién dijo qué, cómo lo pidió, por qué lo pidió, para qué lo pidió. Todo eso queda documentado en tanta papelocracia que tenemos, ¿no? Y ahí es finalmente otro vínculo de la administración pública. Y sí, pues lamentablemente ahora la palabra pues ya no tiene valor y todo tiene que estar basado en, como mencionas tú, en papelito. Y es importante para que aquellos que nos escuchan y que apenas entran al tema de la administración, pues recalcar que la autonomía de la comisión pues es la base de todo en cuanto a sus funciones, porque pues sí, no puede ser juez y parte y si lo hiciera nuevamente, creo que daríamos un salto, pero hacia atrás, o sea, cuando pues, el gobierno manejaba todo. Y pues muchas gracias por la explicación. Le cedo la palabra a mis demás compañeros que también tienen muchas dudas e inquietudes. Hola, Tlamatini. Bueno, pues bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues a mí me gustaría que abordáramos un poquito un poco la parte internacional. Y al respecto, bueno, hemos visto que en nuestro país desafortunadamente pues tenemos una crisis migratoria bastante importante. La realidad es que a mí me gustaría que nos compartieras justamente cuál es el papel que ha tenido la CNDH en ese tema migratorio, ¿no? Con esta, sobre todo frente a esta exposición de la autoridad migratoria que no siempre ha tenido el mejor trato para los migrantes. Gracias, Meskin. Igual gusto en saludarte. Sobre esta situación, híjole, pues, ¿qué te digo? Yo creo que la actual crisis migratoria que vive el país nos tiene rebasados como comisión. En lo personal me parece que nuestro papel ha sido muy corto, la verdad es que ha sido un desempeño muy reactivo de, ay, ahí vienen los migrantes, corremos a atender, ¿no? Ya nos llegaron los periodicazos, entonces salimos al quite un poco. Yo creo que sí ha sido muy reactiva la actitud de la comisión. La comisión le ha faltado quizás ser un poco más enérgica en sus llamados, sobre todo, ¿no? Recuerdo mucho que la maestra Rosario Piedra, la ombudsperson nacional, estaba en la Conferencia Nacional Migratoria, ¿no? Con todas las autoridades de las distintas instituciones mexicanas que atienden el asunto de las personas en situación de migración,
y en donde el almirante, ya desde ahí nos dice claramente el asunto por dónde va el Instituto Nacional de Migración, que es el que atiende este tema, el almirante señalando que, bueno, ahora sí ya nos iban a violar los derechos humanos de las personas migrantes, y trágicamente el sábado siguiente de esa conferencia nacional veíamos estas escenas de los elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional pues pateando y golpeando personas, ¿no? La comisión ha tenido que reaccionar en este sentido, no ha sido menor lo que ha hecho, a partir de su quinta visitaduría, que es una de las áreas como se organiza la comisión en visitadurías. El nombre viene porque en efecto, como lo han de pensar, ¿no? Pues va uno de visita, ¿no? De las 7 casas anda uno de visita en visita, pues atendiendo las violaciones a derechos humanos. La quinta visitaduría atiende los temas de personas en situación de migración, ¿no? Tenemos personas que, bueno, como lo decía Nenet hace rato, saturadas de trabajo. Una persona atiende 60 casos, entonces teníamos un montón de gente en la frontera sur tratando de documentar y evidenciar que había violaciones a derechos humanos, dando un poco de agua, dando atención médica y psicológica a las familias, tratando de orientarles, tratando de negociar con la Comar, con la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, decir, oye, no seas gandalla, agiliza tus procesos administrativos, ¿no? Para poder dar las visas humanitarias o la calidad de refugiados a las personas, pues, que están huyendo, ¿no? Y que siempre lo digo, como persona funcionaria pública, como académico, pero sobre todo como persona en particular, pues, ¿qué tan mal están las cosas en los países de estas personas, ¿no? Para tener que arriesgarse a cruzar por México en aras de un poco más de bienestar o una mejor calidad de vida, ya sea que vengan a quedarse a México o que van hacia los Estados Unidos, ¿no? Tenemos este récord de más de 20,000 personas haitianas solicitando visa humanitaria el año pasado en México, otros 20,000 de varios países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras. De Honduras es donde más vienen, y sobre todo algo en particular, son personas jóvenes, ¿no? Incluso me atrevo a decir que hasta adolescentes, entre los 14 y 20 años. Y la otra gran crisis de la que no se habla mucho, pero que nos importa también en el ámbito internacional, la crisis venezolana, porque entran un montón de personas de ciudadanía venezolana a pie por la frontera sur, es decir, los más dichosos o los más suertudos llegan por avión a Cancún o a la Ciudad de México, pero los más precarios en términos económicos de Venezuela están llegando a pie. Entonces, imagínense la odisea de venir desde Caracas hasta Tapachula, Chiapas, ¿no? Y bueno, la intención de la comisión ha sido tratar de atender este tipo de prácticas. Ya habíamos advertido que había tráfico de personas en situación de migración, hasta que pues estalló este tema tan terrible también del autobús que se accidenta ya en Chiapas el año pasado. Claro, y justo en este sentido, a mí me gustaría que nos comentaras o que nos compartieras desde tu punto de vista, pero también con esta perspectiva de la administración pública, o sea, desde tu perspectiva como administrador público, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta la CNDH en este tema? Híjole, el mayor reto, Mezcli, es tratar primero de sensibilizar, ¿no? Porque de repente también ahora yo creo que estamos frente al espejo de repente reconociéndonos que somos medio racistas, medio gandallas, medio discriminatorios, medio clasistas, ¿no? Medio malparidos, si se permite la expresión, ¿no? En ese tema, hacer esta cultura de derechos humanos, ¿no? De las personas tienen derechos humanos por el simple hecho de ser personas, punto, ¿no? Claro. Y desde esa narrativa, pues las personas tienen derecho a ser respetadas y la dignidad humana es lo que mueve prácticamente la historia, si la vemos desde esa lógica. El gran desafío que tenemos es hacer que la administración pública entienda esto, ¿no? Que el burócrata por promedio también se sensibilice, claro, sin que ello conlleve, pues que tenga unas afectaciones emocionales que incluso le impidan poder hacer su trabajo, ¿no? Pero sí ser un poquito más empáticos, ¿no? Decir, híjole, qué terrible situación ver estas caras de angustia y de desesperación, pero también de este aliento de querer salir adelante. Claro que es un desafío. Decir, bueno, viene una caravana de 5,000 personas, ahí son 5,000 personas. Para un país de 120 millones de habitantes es nada, pero son 5,000 personas que, insisto yo, si la política migratoria mexicana sí realmente fuera garantista de derechos humanos, en vez de tener a la Guardia Nacional apostada en Tapachula, Chiapas, pues tendríamos un montón de personal operativo de la Comar, del Instituto Nacional de Migración,
de la Secretaría de Salud, de la Secretaría del Bienestar. ¿Para qué? Montar campamentos, atender a las personas, darles albergue, alimentación, resguardo del clima, documentar su identidad, de dónde vienen, a dónde van, quiénes son, darles atención médica, atención psicoemocional por el desgaste y el trauma que están viviendo al migrar de sus países. Y en vez de eso, lo que tenemos es un montón de gente con tolete, ¿no? Y es como se los recibe. Entonces, es un gran desafío. Claro que hay un gran problema de fondo de logística, porque esto que cuento muy rápido, ¿no? Y entre anecdótico y medio de chascarrillo y no, pues cuesta, ¿no? Cuesta dinero movilizar personas, cuesta dinero llevar los alimentos, cuesta dinero levantar un campamento humanitario, cuesta dinero documentar y emitir visas humanitarias, pero vamos, cuesta el doble cuando se violan derechos humanos, ¿no? Tenemos la gran tragedia de San Fernando, Tamaulipas, entonces hay que evitar que tengamos más San Fernandos en este país donde más personas en situación de migración son asesinadas, son incluso objeto del crimen organizado con fines de explotación laboral u otros actos ilícitos que la economía ilegal desarrolla también a la par, porque además, si uno busca Mistli, las rutas del narcotráfico, del tráfico de especies o de minerales o de aves, flora y fauna en peligro de extinción, también es el tráfico por donde va la trata de personas y por donde van los flujos migratorios. Claro, como lo mencionas, ¿no? Justamente esa es, digamos, la parte más interesante del tema de derechos humanos, que finalmente es un tema transversal, no es un tema que se queda solamente en una ramificación. Ya hemos visto ahorita, ya hemos mencionado varios temas y hay todavía otros, ¿no? En los cuales justamente se persigue, bueno, que cada vez mayor número de personas pues vean garantizados los derechos humanos que poseen. Y me parece a mí que el papel que ha hecho la CNDH, pues si bien puede ser perfectible, es un gran trabajo en el que realizan, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por compartir. Le doy la palabra a Tlacaelel para que cierre esta entrevista. Muchas gracias, Mesli. Muchas gracias, Tlamatini, por brindarnos estos minutos. Debe ser muy complicado después de un arduo día de trabajo, todavía venir a una entrevista, y te agradecemos con el corazón que estés aquí. Yo tengo dos preguntas un poco complicadas, pero la primera que te quiero hacer, hay un tema muy delicado referente a los periodistas en este país, ¿no? Es un tema muy, muy complicado y yo quisiera saber qué está haciendo la CNDH, si está buscando mecanismos para garantizar los derechos a los periodistas. Esa sería mi primer pregunta. Gracias, Tlacaelel. Un gusto compartir este espacio y en efecto es un tema bien complicado. Justo lo hablaba ahorita que en las preguntas anteriores con Nenet y con Mesli, ¿no? Asesinan a otra periodista, la tercera en el año, ¿no? Estamos a veintitantos de enero, ¿no? No llevamos ni un mes del año y llevamos 3 personas periodistas asesinadas en este país. Me sumo a la protesta de las personas periodistas, ¿no? Donde pues, asesinar periodistas no asesina la verdad. Lamentable que la autoridad no atienda a esta situación. La CNDH ha hecho un mecanismo, ¿no? Nacional para la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, que estamos en una revisión bastante complicada, incluso decirlo abiertamente, conflictiva con la Secretaría de Gobernación, porque, bueno, el mecanismo siempre fue creado de esa manera, ¿no? Bueno, ¿para qué se crea este mecanismo? Que es un mecanismo que es un aparato administrativo que lo que hace es agilizar, le hace entre comillas, ¿no? Agilizar los trámites de medidas cautelares. ¿Qué son medidas cautelares? Oiga, recibí amenazas de muerte, ya me vinieron a aventar, no sé, cabezas de puerco, ladrillos, o me vinieron a aventar la madre y dejándome cartas de amenaza. Bueno, las medidas cautelares implicarían ponerle escoltas a la persona periodista. Las medidas cautelares implicarían instalar cámaras en la casa habitación de esta persona o su familia. Las medidas cautelares implican darte un botón de pánico por si
pasa algo o te vienen persiguiendo, pues lo picas, lo puchas, y entonces el personal de protección de la Secretaría de Seguridad o de la Fiscalía del Estado o de la Fiscalía General de la República brindan en automático una respuesta ante ese llamado. Lamentablemente, el origen, se supone, de este mecanismo es que es temporal. Estas medidas son temporales porque en algún momento de la vida, pues las condiciones van a mejorar. Y Gobernación es lo que reclama, dice, oye, cuesta mucho dinero CNDH, y esto era temporal y tengo gente que sigue durante 10 años con estas medidas, entonces ya es tiempo, ¿no? Y CNDH ha dicho, pues sí, pero dime si ya hemos garantizado las condiciones para que esta persona ya no necesite los escoltas, ya no necesite el vehículo, ya no necesite las cámaras o el botón de pánico. Dime si en efecto eso ha sido posible, ¿no? Y es el gran problema en el que nos encontramos, porque, insisto, de fondo es un tema de la administración pública, como siempre, y es algo que quien estudia la administración pública y quien se dedica a la administración pública lo sabe, el tema presupuestario siempre es un problema. Nunca sobra dinero, siempre falta y nunca es suficiente, ¿no? Caray, fíjate, y lo estás diciendo 10 años, imagínate que en 10 años no haya podido hacerse algo con respecto a ese tema, ¿no? Y sí, sí debe ser muy complicado para ustedes como la comisión recibir tantas quejas. En un año yo no me imagino el número de quejas que deben tener de periodistas, pero debe ser un número importante. Y mi segunda pregunta va encaminada en el siguiente sentido. Con la actual pandemia se han estado afectando los empleos de mucha gente. Ha sido mucha gente la que ha sido despedida en estos 2 años, injustificadamente, ¿no? Y yo quisiera saber si la comisión está interviniendo para proteger a los trabajadores de estos despidos injustificados. Sí, fíjate que, Tlacaelel, en este comentario que hacías, tenemos 216 quejas solo el año pasado que tienen que ver con personas periodistas, ¿no? Que han levantado alguna queja por recibir amenazas, intimidación o alguna agresión en específico. Han levantado estas quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Faltaría ver además cuántas hay en cada una de las 32 comisiones de las entidades federativas. Sobre este otro tema que tú señalas, sobre la pandemia, fíjate que también hemos recibido un montón de quejas, ¿no? Por violación al derecho humano al trabajo, por los despidos, por la violación al derecho a la seguridad social. Y lo que ha hecho la comisión es, en uno de sus recursos que tiene, cuando emite una recomendación, en vez de estar investigando, supongamos, por ejemplo, 40 personas de una maquila en Ciudad Juárez son despedidas, ¿no? Para no generar más antigüedad y por lo tanto volverlas a recontratar. Pero de esas 40, 20 resulta que se inconforman y presentan una queja ante la comisión. Entonces la comisión lo que hace es que esos 20 casos los junta en una sola investigación para emitir esa recomendación, ¿no? La comisión ha estado muy de cerca trabajando también con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ha emitido una serie de lineamientos que decir, oye, tengo todos estos casos, estos 20 casos de estas mujeres que trabajan en una maquila allá en Ciudad Juárez y que, de acuerdo al decreto presidencial y al decreto que la Secretaría del Trabajo emitió para proteger el salario, proteger los empleos de las personas en la economía formal antes de la pandemia, pues resulta que no se está cumpliendo. O resulta que en otros lados les han recortado el salario a las personas sin que eso pase por cambiar el contrato de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha habido una serie de acompañamientos, ¿no? Eh, a estos procesos, a estos despidos injustificados. No te voy a decir que ha sido la mejor y la más puntual atención, porque bueno, por obvias y ya sobradas razones que les comentaba, entre crisis migratoria, personas periodistas, más todo lo que se sigue acumulando, feminicidios en este país, pues son una serie de problemáticas que verdaderamente la comisión se encuentra rebasada en esta situación. Decirles que es de las pocas instituciones del Estado mexicano que no paró en toda la pandemia, es decir, los horarios han seguido normales, la gente sigue trabajando, hemos tenido un montón de contagios también por lo mismo, pero pues la gente ha tenido que estar ahí pues con la finalidad de tratar de dar lo más pronto posible una respuesta oportuna a las personas que piden la intervención de la CNDH, porque además
A diferencia del resto de la administración pública, los organismos que se dedican a proteger y defender derechos humanos, gestionamos algo que es bien complicado, que es el dolor humano, ¿no? Gestionamos el dolor de las personas, gestionamos emociones, y es algo que a lo mejor no estamos acostumbrados, ¿no? Y que si uno va a la matriz de indicadores, oye, ¿y dónde reporto que atendí tantas personas encabronadas, o tanto enojo, o tanta ira, o tanta tristeza? Pues eso no se cuantifica, pero finalmente trastoca todo el trabajo que la administración pública hace. Y te digo, quizás en este tema de los empleos, ha sido más la Profedet, la Procuraduría Federal del Trabajo, la que ha dado más acompañamiento a las personas trabajadoras que se han inconformado por la transgresión a sus condiciones laborales, más que la propia comisión. No, de verdad, qué interesante es esta parte que nos comentas, porque justo lo que dices, no, la administración pública, a pesar de que va encaminada al bienestar de las personas, al bien común, eh, se ha vuelto fría, ¿no? Se ha vuelto así, como bien lo dices, en dónde cabe lo que estás haciendo, ¿no? En qué formato, ¿no? Porque parece que todo tiene que ir eh, bien estipulado en formatos y en resultados. Entonces, pues, lo que tú dices es cierto, ¿no? El trato con la gente, el escucharlos, el tratar de defender sus derechos, pues no hay forma de medirlo, ¿no? Y de verdad, este tema de los derechos humanos nos da para más. Ojalá muy pronto nos puedas volver a acompañar. Sirve de que nos generamos más dudas y, y poder compartir otros momentos contigo. Eso estaría fantástico. Muchas gracias, Tlamatini, por estar aquí. Muchas gracias, Tlaqueles, con todo gusto. En lo que llega la siguiente invitación, Tlamatini, y para ir cerrando esta sesión, para ya no desgastarte más con tantas preguntas, es evidente la importancia que tienen los derechos humanos y su relación con la administración pública. Tú como académico, como servidor público ahora, ¿te gustaría dejar o hacer un comentario final como a las personas que nos escuchan en términos generales de tu punto de vista o tu sentir, estando de ese lado de los derechos humanos, que ya nos los dejaste entrever un poquito entre las respuestas que nos compartías? Pero digo, para cerrar una pequeña conclusión, nos gustaría escucharte. Claro que sí. Yo creo que algo fundamental de quien estudia administración pública o ciencias políticas, o quien tiene interés sobre los asuntos públicos, implica que la administración pública tenga personas funcionarias públicas, y eso lo que hay de fondo es la vocación de servir, ¿no? La vocación de servir a la colectividad. Yo en mi práctica personal, profesional, puedo decir que tengo dos grandes ámbitos en donde trato de contribuir al bien común de este país, de esta patria, que es la academia, ¿no? Y ahora como funcionario público en la CNDH, ¿no? Yo creo que es importante no perder de vista eso en la administración pública. Y créanme que es complicado, ¿no? Entre que no se puede, y que además, siempre insisto, en la administración pública uno hace solo lo que la ley permite, ¿no? Entonces uno está más limitado en lo que puede hacer con respecto al ciudadano, que puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe, y por lo tanto su margen de actuación es mucho más amplio. La otra es que también es importante, y celebro que haya estos espacios, ¿no? Este espacio de este podcast, ¿no? Y el panóptico y la entrevista, porque finalmente también es acercar lo complejo que es la administración pública para alguien que desde fuera no lo ve, y que uno puede decir desde fuera, son un montón de burócratas que no hacen nada, y que en realidad cuando uno ve, la realidad es mucho más compleja. Pero yo creo que es importante seguir contribuyendo también a mejorar la administración pública, mejorar sus prácticas, dignificarla, despolitizarla, en el sentido de que no haya grilla, ¿no? La grilla más bien. La política y la administración pública muchas veces no pueden estar disociadas, no pueden estar separadas, porque van de la mano prácticamente, ¿no? Como dos rieles de ferrocarril, que es la analogía que más hemos escuchado siempre, van siempre en paralelo. Y yo creo que entre más entendamos que hay un saber técnico específico en la administración pública que hay que fortalecer, para que finalmente los pocos recursos que tiene el Estado mexicano los pueda administrar de la mejor forma, y puedan ayudar
a mejorar las condiciones de vida de las amplias mayorías. Les agradezco mucho. No, pues reitero el agradecimiento, me encantó esta forma en cómo cierras y estas palabras que nos compartes. Sin lugar a dudas, la administración pública tiene detrás de ella la responsabilidad y la vocación del servir. Pues creo que por el día, por el momento, por la cita de hoy, creo que podemos darla por concluida. No sé, antes de despedirnos, reiterar el agradecimiento y nos vemos el próximo episodio, compañeros. Nos vemos, sus despedidas, por favor. Claro que sí. Bueno, nuevamente dar las gracias a nuestro Tlamatini y pues para decirle que después de haberlo escuchado ya podremos nosotros, o al menos Nenet, te podría ya decir que eres un tecutli al 100%. Muchas gracias y te esperamos para otra entrevista más. Y a los que nos escuchan, pues ya saben, aquí está Nenet. Nos vemos en el próximo programa. Bueno, pues muchísimas gracias por la charla, una charla súper interesante. Tlamatini, como lo hizo Nenet, yo te reitero que, bueno, esta es tu casa, esto es tu espacio. Eres bienvenido a platicar con nosotros de temas de administración pública, no forzosamente en la modalidad de entrevista. Por favor, siéntete con la libertad de decir, oigan, ahora invítenme, ¿no? Adelante. Y pues solamente agradecer la escucha como siempre y pues reiterarles que hay que aprender, hay que prepararnos, ¿no? Y para ello justamente el hecho de invitar especialistas, pues nos abren el panorama, ¿no? Siempre a estos espacios que de repente como ciudadanos no podemos ver. Que tengan muy buen día, muy buena noche y hasta la próxima emisión. Tlamatini, pues muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y con todo el público que nos escucha. Qué gran cierre, dijiste las palabras exactas, lo que cualquier administrador público debería de saber. Y pues me siento bien de que la administración pública recaiga también en manos tuyas. Entonces, pues no dejes de tener ese sentido humano y muchas gracias por estar aquí. No, pues, pues muchas gracias a Nenet, a Mesli, a Tecat y a Traquelel. Les agradezco la invitación, el espacio y sin duda alguna, pues será un gusto seguir coincidiendo a lo largo del año en este espacio de diálogo de ideas y de saberes. Muchas gracias a ustedes. ¡Tarán! Hemos terminado. ¡Bravo! Oye, no No se ha parado la grabación. No pasa nada. No importa. No importa.